incertidumbre. Ahora, este es el modo o el mecanismo de adaptación. Tenemos otro, que es el de supervivencia. Frente a un tigre de Bengala, no tiene sentido empezar a ver si yo puedo negociar con el tigre. No tiene sentido empezar a buscar si hay 27 opciones. Empezar a analizar o a reflexionar. Hay que hacer otra cosa, porque si no, no sobrevivimos. En este caso ya no me interesa adaptarme, me interesa sobrevivir. Para sobrevivir tiene que producirse un cambio drástico en el funcionamiento del cerebro. Toda la corteza, esa parte arrugada, la razón por la que está arrugada es porque si no, no nos cabría en la cabeza el cerebro, extendido no nos cabría. Tiene que arrugarse para reducir su tamaño. Esa parte tan importante en el análisis, en la toma de decisiones, en la creatividad, no tiene sentido en la defensa contra un depredador. Pero sí tiene sentido una parte del cerebro mucho más profunda, que se llama sistema límbico, en griego limbo quiere decir anillo, como vemos aquí, y también quiere decir puerta a otra dimensión. Y especialmente una estructura en forma de almendra, viene del griego almendra, que se llama amígdala y que tenemos en los dos lados. En ese momento, ante el depredador, la corteza cerebral dice, yo no soy la que aquí tengo que gobernar el proceso. Amígdala, sube y controla el proceso. ¿Qué hace la amígdala? La amígdala entra en lo que se llama un modo de alarma y empieza a poner en marcha mecanismos ancestrales que me dan al menos opciones para hacer frente al tigre. Claro, ¿qué 3 opciones ha encontrado la naturaleza? Pues ha encontrado 3. Claro, yo ante un tigre no puedo tener 33 opciones, porque es que no sobrevivo. Son 3, ataque, huida o bloqueo. Pero claro, el ser humano atacando a un tigre, se han observado ataques a animales peligrosos cuando había un ser querido entre el animal peligroso y la persona, o la huida, o el bloqueo. Hace falta un cambio drástico en el funcionamiento de la musculatura. Yo no tengo ninguna opción frente a un tigre de Bengala. Yo no puedo correr a suficiente velocidad. Es curioso porque un amigo mío inglés me ha dicho hace poco, él viaja mucho a Australia, que ha visto en la televisión australiana que han detenido a un padre porque quería que su hijo fuera un gran nadador. Claro, el padre ha encontrado un sistema un poco peculiar para entrenar al hijo, le soltaba un caimán. Claro, el hijo usaba hasta las orejas para nadar. Claro, bien, al padre le interesaba más tener una medalla olímpica, aunque tuviera un hijo con un trauma de por vida, ¿no? Bien, es lo que a veces ocurre. ¿Qué pasa? Que tiene que ir mucha sangre a los músculos para que tengan una potencia brutal. ¿De dónde la sacan? Pues en primer lugar, de las partes del cerebro que no son imprescindibles. Claro, el cerebro lo vemos aquí, y el cerebro es una estructura pequeña en relación con el cuerpo, pesa el 2% del cuerpo, pero se lleva el 25% de la sangre. ¿Qué hace en su sabiduría al organismo? Dice, hay que llevar sangre a los músculos. Cerebro, todas las áreas que no son imprescindibles, negociación, creatividad, reflexión profunda, análisis, fuera. Pero no es suficiente la sangre que se lleva del cerebro, no. Tiene que llevarse a otras partes, donde se la lleva el tubo digestivo. Claro, no tiene sentido que a mí me vaya persiguiendo un tigre de Bengala, vea una piña y digo, oh, qué pinta tiene esa piña. No tiene ningún sentido. Con lo cual, el tubo digestivo se queda sin sangre. También de otras partes, obviamente, todo el sistema reproductor, zonas que en ese momento no son imprescindibles para la vida. Es decir, este es un sistema fantástico. ¿Por qué? Porque lleva la sangre donde es necesaria, a los músculos, y la quita de donde no es imprescindible. Hasta aquí no hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? El problema está en que los mecanismos de supervivencia activados por la amígdala no solo se activan ante la presencia del tigre, ante la presencia del depredador, se sabe perfectamente que se activan frente a la amenaza mental. Es decir, cuando una persona ha perdido su trabajo y se siente no querido porque ha podido trabajar extraordinariamente bien, esforzarse, no tiene ninguna culpa en lo que le ha pasado. Pero cuando esa persona empieza a sentirse aislada, ultrajada, abandonada, rechazada, sin darse cuenta está activando el mismo modo cerebral que ante el depredador. Empieza a ver que los demás le miran de otra manera, empieza a sentirse excluido, en parte se da cuenta, pero la mayor parte de estos procesos son inconscientes. ¿Qué pasa? Pues que igual que la amígdala era activada directamente por la visión del depredador, es un proceso de 80 milésimas de segundo, esquemas mentales que tenemos en el cerebro pueden activar la amígdala. ¿Cuáles son esos esquemas mentales? Se sabe que cuando una persona empieza a darle vueltas a una conversación negativa, me he quedado sin trabajo, ¿quién soy yo? Nadie.
Ahora, ¿cómo voy a salir? De ninguna manera. ¿Quién va a contar conmigo? ¿Quién va a contar? Pues nadie, no va a contar nadie. Se sabe que ese tipo de conversaciones negativas, se ha estudiado con resonancia funcional magnética, empiezan a ocurrir en la zona prefrontal, la parte verde, justo encima del ojo derecho. Ahí tenemos las conversaciones negativas. Empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. El problema es que la idea acaba convirtiéndose en un sentimiento, porque si observamos la parte verde y la parte amarilla están muy cerca, este es el gran cíngulo anterior, y esto transmuta un pensamiento en un sentimiento. Ya no es que lo vea difícil, ahora es que me siento incapaz. Una vez que el cíngulo anterior se ha activado, activa directamente las amígdalas. Es decir, lo mismo que hacía el tigre. La diferencia es que ahora ha sido con un pensamiento que no paro de darle vueltas a lo mal que está, que no tengo salida, etcétera, etcétera. Quiero que seamos conscientes del increíble poder que tiene el pensamiento para afectar al cerebro. Una vez que las amígdalas se han activado, ya no estamos ante un modo de alarma de la amígdala, sino estamos secuestrados por la propia amígdala. La amígdala ha decidido ser la protagonista de nuestra obra, la protagonista de nuestra vida. Y no nos damos cuenta. La amígdala activa todo un sistema de alarma en el cuerpo, es una hormona que se llama CTH, el sistema de alarma se llama sistema nervioso simpático, el cual a su vez afecta a unas glándulas que están encima de los riñones llamadas suprarrenales, esta es una fotografía de las suprarrenales, con microscopía, y las suprarrenales empiezan a producir adrenalina, noradrenalina y cortisol. Es decir, cuando yo quedo envuelto en una conversación negativa, empiezo a cambiar la química de la sangre. No digo tener una emoción de tristeza, desesperanza, eso es ser humano. Es quedarme anclado. Tenemos emociones, pero vivimos en estados de ánimo. Cuando vivo en un estado de ánimo negativo, empiezo a llenar mi sangre, sobre todo de cortisol. ¿Cuál es el efecto? Pues lo que hemos visto. Nuestro cerebro entra en modo de ataque, huida o bloqueo. Me vuelvo irritable, me ofrece una posibilidad de trabajo y digo, no, eso seguro que no es para mí, no quiero hablar con nadie. Es decir, es como si metiéramos nuestro cerebro en un bote de conservas. ¿Para qué digo esto? Lo digo para que seamos muy cautos con lo que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Ya es suficientemente complejo el mundo exterior para que nosotros lo hagamos más complejo. También me interesa decir que se sabe que la activación mantenida del sistema de alarma hace que el tubo digestivo funcione particularmente mal. Colon irritable, reflujo gastroesofágico, afecta al sistema de defensa contra las bacterias, los virus, porque todos estos procesos de activación mantenida de secuestro amigdalino están deprivando de energía a un montón de sistemas del cuerpo que son necesarios. Es decir, que pararse y decir, tengo un problema real, pero yo tengo una estatura real, yo soy capaz, con ayuda puedo salir adelante, voy a pedir ayuda, voy a ser más proactivo. Tiene la capacidad de afectar físicamente al cuerpo. También a las células. Es curioso porque nunca hubiéramos supuesto que los estados emocionales afectaran la genética. Este es el núcleo de una célula. Recordemos que en el núcleo está el famoso ADN, donde están estos son Watson y Crick. Watson vive, Crick ya falleció, en su laboratorio en Inglaterra, descubrieron el ADN. El ADN está localizado en forma de rollitos dentro del cromosoma. Y el cromosoma observamos que tiene unos taponcitos de color anaranjado en la fotografía, en el dibujo, que se llaman telómeros. Los telómeros se van desgastando y el telómero, ¿por qué está ahí? Para evitar que las fibras de ADN se abran dentro del cromosoma. Es como si quitamos el aislante de un cable eléctrico. ¿Qué pasa si las fibras se abren? Que las personas vivimos menos. La telomerasa es esta sustancia, esta estructura molecular, esta enzima que repara como una araña. Su telaraña repara el telómero. Hoy sabemos que cuando nos dejamos invadir de forma sostenida, repito, sostenida, con estos sentimientos de desesperanza, de vergüenza, de incapacidad, las cifras de telomerasa bajan. Es decir, está mucho en juego. El problema es real. No podemos darnos por vencidos.